Historia de una época, con Javier García Isaac. Pues una semana más hablando de historia, una hora con la historia con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablando de historia, y antes, si le parece, antes de meternos en materia, vamos a ver qué reflexiones hay en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Pues son reflexiones precisamente sobre la historia, porque tenemos la ley de memoria que llaman democrática sus promotores, comunistoides y separatistas, ellos son los demócratas, que están unidos en un nuevo Frente Popular de facto y que es una ley, una gravísima amenaza para las libertades de todos. Y eso darle una respuesta sin miramientos. O sea, contra esa infame ley no se trata de defender el franquismo, sino en primer lugar, ante todo e incondicionalmente, de defender la libertad y la democracia de todos. Esa ley debe ser desobedecida y denunciada como lo que es, un atentado contra la libertad, contra la misma Constitución, que con todos sus defectos mantiene las libertades elementales de opinión, asociación, expresión, investigación. Y esa ley plantea un desafío a la sociedad. Y la osadía con que los liberticidas nos atacan y atacan a la unidad de España debe ser replicada con la misma osadía. En segundo lugar, y ya como investigación y debate intelectual, se trata de rescatar y defender no al franquismo, sino a la verdad histórica sobre el franquismo, sobre la República, sobre el Frente Popular y sobre la guerra. Y esto es esencial porque precisamente en el falseamiento histórico, el nuevo Frente Popular encuentra las bases de una legitimidad fraudulenta con la que lleva a cabo sus políticas contra la unidad de la nación, contra la unidad de España, sin la cual no puede haber paz ni libertad. Es esencial que la gente perciba el carácter tiránico de esa ley y conozca la realidad histórica sistemáticamente falsificada por ellos, por sus promotores. Esto compromete a Vox, que es el único partido un poco importante que tiene fuerza para atacar esta ley, ¿no? Si realmente quiere esa alternativa, debe responder a ese desafío. Debe denunciar ante los tribunales y fuera de ellos, si es que quedan tribunales, y fuera de ellos también, y con la máxima energía y empeño, el carácter delictivo e inconstitucional de esa ley y de sus promotores. Todos ellos políticos corruptos intelectualmente y muy a menudo también económicamente. Aparte de esto, las fechorías que están haciendo, respaldados en esa ley, en su momento tienen que ir a los tribunales también, porque esta gente debe ir a la cárcel. Solo pensar en lo que han hecho y siguen haciendo en el Valle de los Caídos, por ejemplo. Y si ahora Vox no da la talla, se hundirá. En todo caso, estamos en momentos cruciales, en que la defensa de la democracia compromete a todos cuantos estimemos la libertad social y la propia libertad personal. Esa ley debe ser desafiada y abolida en la práctica ya, sin depender de promesas de partidos para un futuro que no llegaría. Esto como digo, compromete a todos. Y quiero hacer una serie de reflexiones rápidas. Hubo un personaje que definió de una manera perfecta lo que fue la guerra civil y fue el socialista Besteiro. Besteiro explicó que el Frente Popular había sido una auténtica pesadilla y que quienes habían librado a España de esa pesadilla, fueran cuales fueren sus defectos, habían sido los nacionales que se habían levantado en una cruzada anti-Comintern. Comintern era la Internacional Comunista. Y esto es verdaderamente lo que ocurrió. Ahora estamos viendo cómo la exhumación de restos de personalidades del franquismo supone un castigo post-mortem y sin defensa, ejercido por políticos comunistoides y separatistas, hay que repetirlo siempre porque es lo que son, que son en general corruptos, herederos del Frente Popular y simpatizantes de las checas, y que son autores de leyes contra las libertades más elementales. Estos son los que están exhumando restos de personalidades del franquismo sin defensa alguna.
La autoridad que se atribuyen para sus fechorías proviene de la falsificación sistemática de la historia, insisto. La falsificación, en especial de la guerra, se ha ido fraguando durante varias décadas hasta culminar en las leyes llamadas de memoria. El método legal ha sido el empleado por los nazis, utilizar las formas democráticas para imponer leyes contra la democracia. Y esto ha sido posible por la ausencia de oposición de la llamada derecha, el PP sobre todo. El PP ha colaborado en la falsificación y ha ahogado cualquier resistencia, como lo han hecho los separatistas, los separatismos regionales. O sea, ante los separatismos regionales el PP ha colaborado, no se ha opuesto. Y ha colaborado sobre todo impidiendo la resistencia, impidiendo la réplica a la demagogia antiespañola de estos separatismos, colaborando con ella. Ahora tenemos a Feijóo, que ha llevado en Galicia la misma política que Pujol en Cataluña, que fue preparando para la situación a que hemos llegado. O tenemos a Moreno Bonilla, el Nocilla, que le llamo yo, en Andalucía, festejando la bandera islámica. Quiere poner un día de la bandera islámica, la Aljofifa, que le llamaba Aquilino Duque. Jofifa es un nombre popular que tiene aspecto árabe, probablemente es de origen árabe, para los paños de fregar el suelo. Bueno, pues esta, la Jofifa y lo otro, ¿no? Bueno, pues esto, ya digo, el PP ha sido el gran colaborador y ha ahogado cualquier resistencia. Bien, la causa real de este colaboracionismo la expresó un catedrático que citó Florentino Portero hace tiempo. La derecha está condenada a nutrirse de los desechos intelectuales de la izquierda porque carece de pensamiento democrático y de conciencia de la historia. La mayor parte de lo que convencionalmente llamamos derecha está intelectualmente vacía y otra parte está incluso contenta de ceder a la izquierda el monopolio de la democracia y nunca entendió el paso de la República al Frente Popular. Se habla del bando republicano, eso ya es una falsificación de entrada. El bando llamado republicano era el Frente Popular que destruyó la República, que destruyó la Segunda República. Y mientras no se demuela la versión chequista de la guerra civil, la democracia estará enferma. La guerra civil se entiende perfectamente atendiendo a los componentes del Frente Popular, es decir, sovietizantes y separatistas, que insisto mucho porque no acaba de entenderse. España estaba amenazada gravemente de extinción y de disgregación. Y, como dijo finalmente Besteiro, repito, España se libró de la pesadilla gracias a los nacionales, fueran cuales fueren sus defectos. Así que me planteo, ¿quieren ustedes contribuir a esta nueva cruzada? A demoler, cruzada es una palabra que el franquismo se definió como cruzada en gran parte porque el componente religioso fue importantísimo, ¿no? El franquismo salvó a la Iglesia del exterminio, ¿no? Pero se dice de una manera más amplia, incluso la palabra cruzada la han empleado los comunistas, la empleó Eisenhower, por ejemplo, definiendo como cruzada en Europa la lucha contra Hitler. Y en este sentido amplio, pues se puede hablar de que estamos ante una nueva cruzada y a la que todos debemos contribuir para demoler la versión de los etarras, de los corruptos socialistas, de los racistas separatistas y de los cabestros de derecha. Por eso yo animo a los oyentes a que lean y difundan el libro Los mitos de la guerra civil, porque si no nos enteramos de lo que significó aquella guerra, de lo que se jugaba en ella, estaremos siempre a merced de todas las falsedades. Y animo también a los que están en Vox a que vean la importancia que tiene esto y animen a tomar la cuestión de la memoria chequista como un punto fundamental, porque no es algo secundario, es la raíz misma de todas las derivas actuales. Es la base en la que se apoyan para seguir todas sus políticas, desde luego contra la unidad de España, contra la soberanía española, a favor de todo lo que pueda perjudicar a España. Y porque mientras se consienta a esta gentuza
presentarse como los demócratas y progresistas, seguirán cometiendo mis fechorías contra la unidad nacional y la libertad de todos. Hay que recordar que en la guerra el Frente Popular se presentaba no solo como republicano, a pesar de que destruyó la República, sino además como el representante de los trabajadores y del pueblo en general. Bueno, vamos a ver. Lo único que ha dado el Frente Popular y ese tipo de partidos al pueblo y a los trabajadores ha sido miseria y esclavitud. En la Unión Soviética, que era un poco el modelo de todos ellos, pues en la Unión Soviética los obreros no podían ni hacer huelga. La huelga era reprimida a tiros, literalmente, como explicó Solzhenitsyn en su célebre charla contra la que se sublevaron casi todos aquí. En relación con todo esto, pues ya que estamos en historia, no solo he escrito el libro Los mitos de la guerra civil está escrito hace 20 años, ha sido traducido ahora en Francia, ha provocado allí una conmoción parecida a la que provocó aquí en España, conmoción que no se basaba en una crítica de lo que dice el libro, sino un ataque personal contra mí y un intento de que la gente no lo leyera. Lo que más pánico les da es que la gente lo lea. Pero aparte de eso, lo he completado con otro, que es un título Galería de charlatanes, que viene, como digo, a completar los mitos de la guerra civil y que sale este miércoles próximo en las librerías. En él expongo la miseria intelectual de la historiografía que llaman progre o progresista y de cierta derecha. Es un progreso, se sabe bien hacia dónde, progreso hacia el abismo, ¿no? El libro analiza las incoherentes versiones de muchos autores, que son los promotores pseudoacadémicos por acción o por omisión de las leyes estas de memoria contra la libertad de todos y contra la historia real. Esas interpretaciones y esas leyes pues se desenmascaran entre sí. O sea, como sus versiones no pueden sostenerse, y ellos saben que no pueden sostenerse en un libre debate intelectual, necesitan leyes de tipo soviético contra la verdad y contra la libertad. Y al recurrir a esas leyes demuestran palmariamente que saben que sus versiones son falsas. Lo que pasa es que les conviene, las necesitan para encontrar una legitimidad para sus fechorías. Sí, sí. Los charlatanes pueden dividirse en dos grandes grupos. Unos aseguran que el Frente Popular representaba la democracia y la libertad. Pues de estos quizás los más destacados podrían ser Presto, o Viñas, o Casanova y otros más, ¿no? Y están otros que se enteran, por lo visto, de que en las guerras se matan y que se cometen atrocidades, generalmente por los dos bandos, aunque sea por unos más que por otros. Entonces estos son más bien los de derechas, y han llegado a la conclusión de que la guerra no se libró por nada, no tenía ninguna razón de ser, sino que simplemente a unos locos sanguinarios de derecha y de izquierda les dio por matarse entre ellos y arrastrar al resto del país a la matanza. Esta es la teoría que defiende el PP y que defienden, por ejemplo, Slava Galán, el Bocazas ¿cómo se llama? Lo menciona también porque apenas, no tiene relieve historiográfico ninguno, el Pérez Reverte, Pedro Corral, Pedro J. Ramírez, etcétera. A todos estos los trato de su hipocresía, porque se fingen muy afectados por los crímenes que hubo. Crímenes, no solo hubo crímenes, hubo lucha y hubo además por algo, ¿no? Sí. Y estos, pues, en mi opinión, son los peores, porque además intelectualmente es la nulidad total, ¿no? O sea, los partidarios del Frente Popular, que generalmente son de izquierda o separatistas, pues son retorcidos, pero son habilidosos. O sea, no es fácil muchas veces desenmascararlos. En cambio, a estos de derechas, pues son especialmente ridículos, especialmente necios, porque exhiben una pretenciosa superioridad moral, despotricando y condenando a unos y a otros, e ignorando tanto las causas de la guerra como las causas que defendía cada bando. Y recogen básicamente la propaganda de izquierdas. Sí. Estos son además especialmente nefastos porque, claro, esto viene ya de cuando Aznar condenó el alzamiento del 18 de julio.
no se dio cuenta, porque estos son así, de que al condenar el alzamiento del 18 de julio se condenaba a sí mismo, se condenaba al PP, se consideraba ilegítimo, se consideraba ilegítima la transición, que es en lo que están ahora las izquierdas, porque claro, el PP les ha allanado el camino, pueden hacer lo que quieran, porque ellos tienen la legitimidad, y el PP no la tiene, el PP queda como un partido que viene del franquismo y que es vergonzante y al que hay que avergonzar constantemente y obligarle a escupir sobre la tumba de sus propios abuelos, ¿no? Claro. Pues claro, es lógico que la izquierda pues defienda a sus abuelos, sea con mentiras o de otra manera. Pero uno no esperaría que la derecha, que viene de los que ganaron la guerra civil, como decía Besteiro, contra la pesadilla, escupieran sobre la tumba de sus propios abuelos. Bueno, pues para hacer más ágiles las exposiciones del libro, los Galería de Charlatanes, los he dividido en 8 capítulos que se refieren a otros tantos temas generales más un apéndice. El primero son ideas generales sobre España, que no trata de la guerra civil, sino que trata de otros historiadores, o pseudohistoriadores, no sé cómo llamarle, que desenfocan por completo la historia del país. Por ejemplo, Raymond Carr, que ha sido un maestro de muchos historiadores españoles. Sí. Por ejemplo, Josep Pérez. Los dos han recibido el premio Príncipe de Asturias, por cierto. Entonces, claro, alguno me decía, pero ¿cómo se atreve usted a unos historiadores que tienen una amplia obra y que además ha sido muy premiada? ¿Cómo les llama a usted charlatanes? Bueno, pues le llamo charlatanes por una razón. Es posible hacer trabajos meritorios en aspectos concretos y, sin embargo, falsear el tema general. Voy a poner un ejemplo. Usted puede hacer un trabajo excelente analizando técnicamente cómo se produjo el envío del oro a Rusia. Puede ver la cantidad de oro que se llevó, si estaba amonedado o en lingotes, o cuánto estaba en una cosa y en otra. Puede ver los barcos que lo llevaron, puede ver cómo llegó allí, etc. Puede ver 40.000 cosas y es un trabajo importante. Ahora bien, si usted pasa por alto o sugiere que eso fue una maniobra democrática ilegal, pues ya está falsificando todo. Si usted pasa por alto que la entrega del oro a Stalin hizo de Stalin el jefe de hecho del Frente Popular, porque era el que tenía la llave de las armas, del envío de armas, si usted deja eso en la oscuridad, pues su trabajo, pues sí, es meritorio en lo que da, pero historiográficamente tiene muy poca importancia, ¿no? Lo mismo que si usted analiza, vamos a poner, por ejemplo, el terror en una provincia concreta y cita a las víctimas, a los autores y tal, pues, bueno, es un trabajo que está muy bien. Ahora bien, si usted no señala que el terror fue en los dos bandos, segundo, que el terror de las izquierdas fue mucho más sádico, mucho más brutal que el de las derechas, tercero, que las izquierdas se asesinaron entre sí muy abundantemente. Y cuarto, que el terror de izquierdas no apareció con la guerra, sino que venía ya desde el comienzo de la República. La quema de conventos, que llaman de conventos, que fue de iglesias, de obras de arte, de bibliotecas y de centros de enseñanza, eso fue lo que fue. 100 edificios fueron quemados. Eso fue terrorismo. Son atentados contra la historia y contra el patrimonio artístico español, ¿no? Y contra la cultura. Bueno, ya empezó así el terror de izquierdas. Es decir, que el terror de derechas fue una respuesta al de izquierdas, mientras que estos señores lo plantean al revés. Parece que no hubo ningún terror de izquierdas hasta que empezó la guerra y entonces, claro, las derechas empezaron, dicen ellos, un terror sistemático. No, las izquierdas siguieron con un terror sistemático que venía ya de muy atrás, muy bien organizado en las checas, que eran checas de partidos, de sindicatos y del gobierno. Si usted olvida esto o trata de presentar las cosas al revés de cómo fueron, puede hacer un trabajo muy bueno de cuántos murieron, cómo murieron, quiénes fueron los asesinos, lo puede hacer muy bien. Pero eso le convierte en un charlatán si no
sino va más allá y explica el conjunto, sino lo sitúa en su ambiente general, en su realidad general. Bueno, pues he tratado esto, ya digo, una primera parte, el capítulo, ideas generales sobre España, otro sobre el miedo al debate, porque claro, nadie tiene la verdad absoluta, vengo planteando un debate intelectual y la respuesta ha sido las leyes de memoria histórica, de memoria que llaman democrática. Tercero, la República de las Maravillas, o sea, cómo pintan una república maravillosa cuando los propios líderes de la república, los padres espirituales de la república, empezando por Azaña, siguiendo por Ortega, por Marañón, etcétera, todos ellos nos demuestran que la República fue un caos sangriento y lamentable y un fracaso. Otro capítulo es por qué se perdió la guerra, es decir, por qué la perdieron ellos, y es un análisis de cómo que hacen ellos mismos sobre las luchas entre ellos mismos y toda su miseria, ¿no? Hay un tema muy importante y que dice Azaña en un momento en sus memorias: lo que me ha dado una puñalada en mi intimidad ha sido la falta de idea de España entre nosotros. Qué pocos tenemos idea de España, ¿eh? Y ni siquiera la guerra ha servido para que nos unamos. Bueno, ellos efectivamente no tenían idea de España, pero los nacionales sí la tenían, y gracias a eso pues ganaron. Al final, gracias a eso ganaron. Trato también la intervención extranjera, el terror, el caso Negrín, el caso Franco, y al final, pues, en ellos explico a una serie de autores diversos, hasta 50 autores menciono, ¿no? Y luego el apéndice consta de 6 breves apartados sobre Rey Tapia y el gremio esto de los historiadores, no sé cómo llamarles, ¿no? Estos historiadores de combate, de casi Chichenabo, ¿no? Charlatanes, ¿no? Sí. Sobre Tuñón de Lara, que está en el origen de todo este movimiento, era un historiador stalinista. Óscar Alzaga, que es otro falsificador democristiano, ¿no? Verdaderamente repugnante, ¿no? Otro, por qué el franquismo no tuvo oposición democrática. Porque es una patraña muy reveladora cuando equiparan a Franco y a Hitler. Y finalmente, pues explico un poco mi trayectoria política e intelectual. Como digo, se mencionan a unos 50 autores, tanto de izquierda como de derecha. Insisto en que estos de derecha, tipo PP, son, yo creo que, los peores. Pues son peores porque desarman frente a la demagogia de los otros, ¿no? Bueno, también he tratado cuestiones más inmediatas, como el caso de Olona. Olona, que está haciendo un trabajo en contra de Vox. Y claro, viene de su fracaso en Andalucía. Sobre su fracaso, allí en Andalucía yo he oído 2 versiones. Una, que la campaña electoral le fue montada y obligada desde el aparato del partido, y otra, que fue ella la que hizo la campaña por su cuenta, al margen por completo de las orientaciones del partido. Yo no sé cuál de ellas es la verdad, pero el hecho real es que fue una campaña lamentable, sin rastro de gran política, todo en politiquillas menores. Y hay que decir que, claro, el PP tuvo mucha suerte con ella. Y ella, además, finalmente mostró sus deseos de apoyar al PP en Andalucía. Un apoyo ya innecesario porque no lo necesita el PP, ¿no? Y eso suena extraño, ¿no? Los hechos, en todo caso, son que Vox quedó reducido a la irrelevancia en Andalucía, que Olona rompió con el partido, que acaricia la idea de debilitarlo más creando algún montaje, algún otro partidillo, lo que sea, ¿no? Y que se ha dedicado a denigrar a Abascal e incluso a sugerir la ilegalización de Vox. Y esto es muy grave, porque es algo en lo que está pensando siempre el doctor, o sea, el Sánchez. El PSOE quiere ilegalizarlo y busca la manera, y esta Olona le está dando argumentos. Y además todo esto lo ha hecho en un medio completamente afín al PP, como es OK Diario. Es decir, esta señora pues parece que quiere destrozar a Vox y que quiere en cambio apoyar al PP, que es sus declaraciones finales en la campaña electoral, cuando ya estaba perdida, pues venía a ser algo de esto. Vox, hay que recordar
que cuando empezó, yo recuerdo que todo el mundo se burlaba de él, cuando Abascal rompió con el PP. Estos no van a ninguna parte, esto no es nada. Bueno, yo lo defendí porque me parecía que su discurso era algo nuevo dentro de este ambiente nefasto de los políticos, ¿no? Y poco después, bueno, Vox empezó a crecer y además muy rápidamente. Y entonces el argumento era que, bueno, sí, pero tiene un techo pequeñito y lo mejor es que apoya al PP porque así... Bueno, Vox creció defendiendo la gran política de la unidad nacional y denunciando los chanchullos del PP con el PSOE y los separatistas contra la unidad nacional y contra la democracia. Para el PP, Vox es el enemigo principal porque le está quitando los votos. Y si Vox cae en los cantos de sirena de unir fuerzas para echar al doctor, dedicándose a politiquillas de ocasión, pues será fagocitado o reducido a la inoperancia. El ataque de Bonilla a España, con su aljofifa, su padre de la patria andaluza, y pues tiene que ser replicado de una manera contundente. Esa bandera no es andaluza, el padre de la patria andaluza es un antiespañol, y Bonilla es otro antiespañol en el fondo, como lo es Feijóo. Esto debió de ser un eje de la campaña en Andalucía, sin descartar otros asuntos menores, claro, pero que esto es fundamental. Para los votantes debe quedar radicalmente claro que Vox no es el PP ni persigue una política semejante, porque entonces todos irán al voto útil. De otro modo, Vox estará perdido. Y da la impresión de que la lección de Andalucía no ha sido bien aprendida. Y vuelvo a lo del principio. Ahora tenemos un problema muy grave, que son estas leyes, y que deben ser, ya digo, desafiadas, desobedecidas y anuladas. En fin, con esto yo creo que podemos pasar al tema de hoy, porque siempre estamos con la historia, pero esto es la historia. Esto es historia también, historia del momento. Don Pío, seguíamos ya en estos convulsos años de la transición. Sí, habíamos visto cómo en el verano del 76, pues que era ya prácticamente había libertades para los partidos, estaba habiendo muchas manifestaciones, la llamada Junta Democrática y la Plataforma Unidas pues estaban constantemente agitando con el tema de la amnistía que ahora no quieren. No. Ahora quieren atacar a los que dieron la amnistía entonces, claro, y a los que pedida por estos, ¿no? Y surgieron entonces además una serie de grupos terroristas, porque claro, al final del franquismo la ETA estaba prácticamente desarticulada, pero surgieron otros, en particular el Grapo, surgieron también algún grupo en Canarias, en Galicia, también en Cataluña, eran grupos menores en general, y estos atentados pues trataban de destruir la transición desde el principio. ¿Por qué? Pues porque, según ellos, la transición estaba organizada desde el franquismo, lo cual es verdad, y era un lavado de cara del franquismo. Esto es precisamente lo que están diciendo ahora todos estos del nuevo Frente Popular. Por eso no reconocen la transición, o sea, la ley de memoria histórica es una deslegitimación no solo del franquismo, sino de lo que viene de él. Es decir, la transición, la amnistía y todo aquello. Ellos ahora quieren quieren aplicar la no amnistía a los que la dieron entonces. Bueno, pues aquellos atentados no frenaron el curso de la actividad política, sino que lo aceleraron. Los más graves o más importantes fueron los del Grapo, que ya he explicado, ¿no? Y el 28 de julio, el ministro Marcelino Oreja pues cerraba por fin los acuerdos de revisión del concordato con la Santa Sede, que era un problema que venía arrastrándose desde los últimos tiempos de Franco, ¿no? El punto central consistió en que Juan Carlos renunciaría al derecho tradicional de presentación de obispos. O sea, recuérdese que tradicionalmente los reyes de España y Franco también podían presentar obispos, entre los cuales decidía el Vaticano. O sea que el Vaticano no decidía de manera directa. Sin embargo, el Vaticano estaba ya en los últimos años del franquismo saboteando, evidentemente esa es la palabra correcta, ¿no? Saboteando al franquismo, montando
obispos adjuntos, auxiliares, etcétera, por su cuenta, con lo cual, de hecho, anulaba ese derecho de presentación de obispos, ¿no? Y el mismo día 28 de julio, el Partido Comunista celebraba en Roma una gran asamblea. Así que se presentó a su luz su comité central, los miembros, y cuando los miembros que vivían en España volvieron a España, pues no fueron detenidos. Como digo, de hecho, había una situación de libertades, ¿no? El Partido Comunista reiteró entonces, y esto es muy importante, su orientación reconciliadora. Bueno, pues los españoles estaban muy reconciliados hacía mucho tiempo, pero sobre todo su orientación moderada y su aceptación de la democracia liberal, democracia, sí, en definitiva, ¿no? Democracia de libertades. Aunque tenía una nota falsa, porque exigía un gobierno provisional y el trasfondo de su ideología estaba intacta, ¿no? Estaba en el trasfondo, ¿no? Según la Pasionaria, decía la Pasionaria, son bien conocidos los sacrificios de los comunistas españoles en la lucha por la democracia y la libertad. O sea, es una desvergüenza ya total, ¿no? Y ahora mismo está este gobierno comunistoide y pro-separatista, está sacando sellos de correos con la hoz y el martillo y hablando de eso, de la lucha de los comunistas por la democracia. Estos, digamos, sacrificios contra la democracia, evidentemente, eran bien conocidos, aunque empezaban a olvidarse. Y también se habían olvidado, sobre todo, la lucha del PSOE por la libertad, ¿no? Porque un problema, un defecto del franquismo, debido a cierta deficiencia intelectual, es que se centraba en el comunismo cuando realmente, o sea, en el Partido Comunista, cuando realmente quien había destruido la República había sido ante todo el PSOE. O sea, en la insurrección de octubre del 34, que fue organizada por el PSOE y los separatistas catalanes, siempre encontramos a los mismos, es curioso. Pues esa insurrección ya dejó a la República malherida. Y luego la falsificación de las elecciones del 36, pues ya fue el golpe de gracia, seguido de un verdadero régimen de terror, hasta que hubo la sublevación del 18 de julio. Bueno, pues la Asamblea Comunista en Roma pues evitó los puños en alto y tampoco cantó la Internacional. Esto era muy del gusto de los socialistas. Los socialistas estaban siempre con el puño en alto y cantando la Internacional, porque pensaban que así le quitaban base a los comunistas. Y Carrillo, además, exhortó a la oposición a, cito, dialogar responsablemente con el gobierno actual sobre las condiciones de una transformación democrática. O sea, iban a ser ellos los que dictaran las condiciones, ¿no? Y aseguró que su partido no estaba sujeto a ninguna disciplina internacional y que iba a salir de la clandestinidad, como de hecho llevaba tiempo haciendo. De hecho, estaba la mayor parte del partido fuera de la clandestinidad, era tolerado perfectamente, ¿no? Y anunció que él mismo vivía en España desde febrero. Él sí vivía clandestino todavía. ¿Por qué? Pues porque aquí había un tema, según la ley, que seguía vigente todavía, pues él era responsable de asociación ilegal y otras cosas, pero no tenía responsabilidades por la guerra, porque esas responsabilidades habían sido anuladas desde hacía ya bastantes años. El franquismo había anulado las responsabilidades de la guerra, creo que fue en el 67 o por ahí. Por lo tanto, Carrillo no tenía que responder de los crímenes enormes de Paracuellos, por ejemplo, durante la guerra, pero seguía siendo representante de un partido subversivo e ilegal. Era lo único por lo que se le podía, digamos, enjuiciar. Bueno, pues la Asamblea Comunista lo que trataba es de transmitir una imagen de moderación
y sobre todo de temor a quedarse en la cuneta mientras la transición avanzaba. Porque claro, el problema que había derivado de esta idea del franquismo, de que todos éramos comunistas, que le estaba viniendo muy bien al PSOE para lavar su pasado, pues el Partido Comunista tenía, bueno, van a legalizar al PSOE y a nosotros no. No. Con lo cual todos nuestros sacrificios, nuestra lucha, porque hemos sido los únicos que hemos luchado, mientras que el PSOE no ha luchado, pues ya me dirá usted, ¿no? Bueno, pues por eso mismo era además el partido, era el único partido un poco fuerte, pero era el más consciente de que no era lo bastante fuerte. Bueno, pues en agosto, que es un mes tradicional de pausa política, pues aumentaron los contactos del gobierno con los opositores. Y Suárez, que estaba en plan muy obsequioso, tanteó a líderes de la oposición teóricamente moderada, buscando también explotar los personalismos entre ellos. Así que tuvo su encuentro más importante fue con Felipe González. Fue un encuentro que lo definieron como distendido y cordial, al revés que el anterior que había tenido González con Fraga. La Platajunta ya hablaba de ruptura pactada. Ruptura pactada. Es decir, querían pactar con los herederos de los nacionales, con los herederos del franquismo, una ruptura, o sea, que anulara por completo los 40 años de franquismo. Y hablaban ya de gobierno democrático en vez de gobierno provisional. Y Martín Villa se veía con Pujol para planear la evolución en Cataluña y la vuelta de Tarradellas de su exilio francés. Entonces se incrementaron las negociaciones entre los sindicatos franquistas y la UGT, que ahora se ampliaban también a comisiones obreras, mientras que la anarquista CNT pues no se plegaba, no quería esos contactos, rechazaba por completo al sindicato vertical, el sindicato del franquismo, ¿no? Y el 4 de septiembre, la Platajunta, recordemos, la unión de la Junta Democrática y la Plataforma Democrática. Las dos formaban una serie era un grupo de distintos personajes y partidos de todo tipo en torno a partidos tan democráticos como el PSOE y el PC. Bueno, pues celebró un pleno para diseñar una política general frente al gobierno, pero hicieron una cumbre en un hotel de Madrid llamado Eurobuilding, y esa cumbre solo demostró que entre ellos había vacilaciones y discrepancias. ¿Por qué? Pues que el PSOE pensaba, bueno, si nos legalizan a nosotros y no al PC, bueno, pues en realidad nos viene bien. Y el PC pues trataba de evitarlo como fuera, ¿no? El suceso más importante ocurrió el 8 de septiembre, cuando Suárez se reunió con la jerarquía castrense, la jerarquía militar, para explicarle la reforma. El vicepresidente del gobierno, que era el teniente general Fernando de Santiago, pues era reticente a la reforma y a la reunión, pero la reunión se hizo y en ella Suárez se metió en el bolsillo, por así decir, y como así se dijo, a los militares, garantizándoles una evolución ordenada y que no se legalizaría al Partido Comunista antes de las primeras elecciones. La verdad es que los militares estaban completamente dispuestos, la gran mayoría, ¿no?, a una reforma que no diera lugar a desórdenes como los de la República, ¿no? Luego Suárez no cumplió su palabra y no sabemos si mintió a conciencia o pensaba así en aquel momento, pensaba que no legalizara al Partido Comunista, que es muy posible, ¿no? Posteriormente, Suárez diría que solo había negado la legalización del Partido Comunista con sus actuales estatutos, lo cual probablemente es falso. Y quizás la mayoría de los militares no habría rechazado de plano la legalización del Partido Comunista si Suárez la hubiera explicado de modo tranquilizador, porque efectivamente los comunistas, insisto, que eran el partido más importante de la oposición, el más organizado, eran débiles y por lo tanto estaban temiendo no ser legalizados.
Y eso, pues, Era, bastaría para decir, bueno, es que es un partido mucho más moderado que el PSOE. El PSOE está hablando de autodeterminación de las llamadas nacionalidades, está hablando de rechazar la economía de mercado, está hablando de rechazar la monarquía, mientras que los comunistas dicen que ellos todo eso les parece bien. Hombre, esto lo explica, sea militar o no militar, y dice, bueno, pues mira, evidentemente los comunistas hacen todo eso porque son débiles, pero lo hacen. ¿Eh? Y en todo estos líos, ¿no? Pues había un elemento bastante chusco, porque el verdadero causante de la guerra civil había sido el PSOE y no el PCE. claro. Y en aquellos mismos momentos los socialistas estaban resucitando pues todos los inquietantes símbolos y las tesis radicales. Pero claro, el Partido Comunista despertaba la mayor sospecha, entre otras cosas porque claro, estaba la Unión Soviética detrás, más o menos detrás, ¿eh? Y por los lazos que tenía con los comunistas con los partidos comunistas, como Corea del Norte, Rumanía, etcétera, que eran, o Alemania Oriental, que eran precisamente los más duros, ¿no? Y porque su moderación de última hora podía interpretarse como una trampa clásica, mientras que al PSOE, a pesar de toda su ofensiva retórica y su radicalismo, todo el mundo lo creía que en realidad todo eso era un cuento, que se había asimilado a la democracia occidental, ¿no? 3 días después, yo insisto en la democracia porque un problema que tiene mucha gente es atacar a la democracia de una manera equivocada. Dejar a la izquierda y a los separatistas la bandera de la democracia cuando ellos son los principales enemigos de la libertad. Y eso es un error muy grave y que se paga. Bueno, pues 3 días después se celebró cerca de Barcelona la primera diada del separatismo catalán, autorizada por el gobierno. Fueron unos entre 20.000 y 70.000 asistentes, según versiones. Probablemente irían a lo mejor 30.000, qué sé yo. No creo que fueran más. Y la fecha fue el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, la diada se debía a un equívoco que crearon los nacionalistas para conmemorar la rendición de Barcelona a Felipe V en la Guerra de Sucesión. Para conmemorar denigrándola, claro. La resistencia barcelonesa, en realidad, en aquella Guerra de Sucesión, no tenía el menor sentido nacionalista o separatista, ¿no? Y la posterior abolición de los fueros catalanes, que eran especialmente opresivos para la masa de la población, porque no hay que olvidarse, lo recuerdo en el libro de la hegemonía española, es que las leyes en Cataluña eran mucho más oligárquicas, mucho más opresivas que en Castilla. Sí, sí. Y así seguían. Es más, hablaban de tratar a los campesinos con hambres y castigos duros, porque eran como bestias o algo así, ¿no? Eso lo decía uno de sus ideólogos, ¿no? Eiximenis, era un franciscano, ¿no? Bueno, pues la diada, bueno, por otra parte, cuando los fueros fueron abolidos, los fueros catalanes, pues se abrió el camino a la prosperidad de la región, que hasta entonces era una de las más pobres de España, de las más atrasadas. Pues la diada incluía una ofrenda a la estatua del alcalde Rafael Casanova, de quien solían decir los separatistas, sin ningún rigor histórico, que había sido el alma de la resistencia y que había muerto por ella. En realidad Casanova había huido y fue perdonado por el rey tiempo después, se había integrado en la nueva situación y había prosperado como abogado. Pero ellos han querido hacer de él un héroe romántico que no tenía... En fin. O sea, los separatismos, en particular el catalán, se han inventado unas historietas. Siempre han ido en plan heroico y nunca han tenido nada de héroes, por supuesto. Las falsificaciones de la historia, pues, empezaron a hacerse un verdadero deporte en toda España, por unos partidos u otros. Pues en fin, el vicepresidente del gobierno, que era el general de Santiago, pues quedó muy irritado por todo lo que estaba pasando
y subió de tono ante los contactos y las concesiones del gobierno a los sindicatos izquierdistas, porque solo podían llevar al desmantelamiento de la organización sindical del régimen. Así que dimitió como protesta el 21 de septiembre, o sea, al final del verano, y la crisis fue rápidamente zanjada porque fue sustituido por el general Gutiérrez Mellado. La dimisión pudo haber dado lugar a que los militares expresasen una protesta más dura y más amplia, y el propio general envió una circular a sus compañeros exponiendo su disgusto con la legalidad de la legalización, de las centrales sindicales CNT, UGT y FAI, responsables de los desmanes cometidos en la zona roja, y de las comisiones obreras, organización del Partido Comunista. Esto era verdad, pero en parte se trataba de olvidar aquello, cosa muy errónea, pero sobre todo de dejarlo en segundo plano porque eran ya grupos y partidos muy débiles y que tenían que aceptar lo que en principio no querían. Es decir, que no iban a ser un problema como habían sido en la República. La sociedad había cambiado y era una sociedad sin los odios aquellos feroces, y entonces era posible organizar una transición un poco decente, ¿no? El general Iniesta Cano apoyó a de Santiago, resaltando en una carta el honor del dimitido, y dejó indirectamente a su sustituto, a Gutiérrez Mellado, como un hombre sin honor. Bueno, que Mellado tuvo una actuación de lo más peculiar, ¿no? Pero no encontraron un ambiente favorable, y el gobierno pasó a la reserva a Iniesta y a de Santiago, que era una medida ilegal, y tuvo que echarse atrás, tuvo que readmitirlo. No en el gobierno, claro. Gutiérrez Mellado rehabilitó a los tenientes generales Díez Alegría, que había sido destituido por haber mantenido conversaciones políticas en Rumania, y a Antonio Aranda, que había sido pasado a la reserva por orden de Franco en 1949, a Aranda. Aranda había sido el héroe de la resistencia de Oviedo durante la Guerra Civil, pero luego había conspirado constantemente contra Franco durante la Guerra Mundial y después a favor de Don Juan, y parece que fue sobornado por el servicio secreto inglés, o sin ser sobornado, él había escrito unas cartas verdaderamente serviles y vergonzosas a la embajada inglesa, ¿no?, proponiendo que destituyeran a Franco. Pues Aranda estaba con una cabra, pues entonces no. Pero aquí lo rehabilitaron, y ya digo también a Díez Alegría, que había estado conspirando en definitiva, ¿no?, con los comunistas en Rumania, ¿no?, o Rumanía. Y al mismo tiempo Gutiérrez sustituyó a los militares más reticentes por otros más afectos a él. Y se crearía luego más tarde la leyenda de unos mandos militares que estarían acechando a cada momento la oportunidad de dar al traste con la reforma, ¿no? O sea, pero la realidad fue distinta, como se demostró en esta ocasión decisiva. La mayoría de los militares lo único que querían es que la transición, que era inevitable por la descomposición del franquismo, ¿no?, que la transición se hiciera sin los peligros que llevaron a la República. Esto es lo que quería la gran mayoría. Luego, la manera de hacerlo podía ser más o menos complicada, pero este era el tema y la cuestión principal. Y por otra parte estaba la lealtad al rey, que había sido nombrado por Franco, y que Juan Carlos la aprovechó, ¿no? Y esto pudo más que otros sentimientos claro, porque recordemos que aquel verano había sido un verano con bastante terrorismo, con bastante demagogia separatista, etcétera, ¿no? Bueno, pues el asunto más decisivo de aquel verano fue la aprobación por el gobierno, el 10 de septiembre, de la ley para la reforma política. El objetivo estaba claro dentro del gobierno y los aledaños del gobierno, pero había vacilaciones y distintas ideas de cómo alcanzarlo. Suárez formó una comisión para analizar las posibilidades, a las que presentó dos opciones: un referéndum que autorizase al gobierno a preparar una ley de bases para el cambio, que culminaría en una constitución,
o bien una ley de bases a aprobar por las Cortes, las cuales también aprobarían una constitución hecha por el gobierno y sometida a referéndum. La discusión no llevó a un acuerdo y el 15 de agosto, pues Suárez consultó con Torcuato, Torcuato era el más inteligente, casi digamos el único realmente inteligente que había allí, ¿no? Sí. Y este resolvió la cuestión con un proyecto sencillo y breve. Su preámbulo establecería que la Constitución debía ser elaborada por consenso de los partidos más votados en unas elecciones generales y no por el gobierno, a fin de romper con la tradición estéril de constituciones al gusto de un partido, que es lo que había habido hasta entonces en España, ¿no? Afirmó la potestad de las Cortes para hacer las leyes con 2 cámaras, Congreso con 350 diputados y Senado con 250, elegidos por provincias, por universidades y corporaciones culturales y profesionales, más 40 designados por el rey y 18 por el gobierno. Y normas para una reforma constitucional, incluido un referéndum confirmatorio. Recordemos que la Constitución de la República no fue asegurada por un referéndum, sino que desde las Cortes la izquierda impuso sus puntos de vista, una Constitución que según Alcalá Zamora invitaba a la guerra civil y no hubo referéndum ni nada por el estilo. Ellos lo hicieron, lo comieron y ya está. En cambio, esta Constitución debía ser de otro tipo, debía fundamentar un acuerdo entre los principales partidos, ¿no? Suárez presentó al gobierno un proyecto de Torcuato el 24 de agosto, no mencionó que era el Torcuato, y lo sometió a una comisión para su estudio. El documento fue aprobado con muy pocas modificaciones y años después Suárez se lo atribuiría, afirmando que entre varias propuestas contrarias él había venido a elaborar una síntesis. La realidad es que él no tenía cabeza para tales cosas, ¿no? Es que él mismo decía que había aprobado derecho sin tener ni idea de lo que decía, aprendiéndose de memoria artículos sin tener ni idea de lo que significaban, ¿no? Bueno, pero en fin, cuando se llega al poder la gente le gusta crearse una leyenda. Y el 10 de septiembre el gobierno aprobó finalmente el proyecto con el nombre de Ley para la Reforma Política, en lugar del inicial de Torcuato, que era Ley de Reforma Política. Es un cambio sin demasiada sustancia, pero bueno, puede tener alguna aplicación cuando los leguleyos se ponen a buscar a las costillas a cada coma, ¿no? Sí. Bueno, hoy sabemos que con aquella aprobación del gobierno, la reforma entraba en su recta final, después de 8 meses de dilaciones, de incertidumbres, de atentados y de demagogias en las calles y manifestaciones, y de un cambio de gobierno, de Arias que había cambiado, que había sido expulsado Arias, ¿no? Y de varios años después, desde la sucesión de Juan Carlos, de vacilaciones, de reagrupamientos de fuerza en torno al camino a seguir. Pero en aquel septiembre de 1976 eran muchos los que temían que la reforma fuera obstaculizada seriamente por la oposición y sobre todo que no superase la prueba de su aprobación por unas Cortes que se juzgaban demasiado continuistas. Es decir, este proyecto debía ser aprobado por las Cortes y después debe haber un referéndum para que popularmente se respaldase este proyecto, ¿no? Y naturalmente esto preocupaba mucho porque la oposición, que se movía mucho pero que era débil, se estaba haciendo constantes manifestaciones, etcétera, ¿no? Como los lemas aquellos de libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Ellos representaban la libertad nada menos y querían la amnistía. Es decir, la amnistía se dio a petición de ellos. Sí, sí. Y estatuto de autonomía. Don Pío, quedan entonces, un par de minutos para que nos organicemos. Sí. Muy bien, porque entonces los separatistas eran muy escasos. O sea, casi no existían. En Vascongadas era la ETA,
que eran 4 gatos, ¿no? Ujú. Asesinaban y eso les daba muchísimo relieve, pero eran 4 gatos. Y era, mientras que el PNV disimulaba. Y en Cataluña lo mismo. Pujol y todos aquellos disimulaban de una manera desvergonzada, diciendo que no, que ellos lo único que querían una autonomía como la de la República. Le dieron una autonomía mucho mayor luego, ¿no? Sí, sí. Que con eso se contentaban y que no habría más problemas. Bueno, pues así estaban todos. Y como decía Torcuato, hay que hacerles saber que son débiles. Y efectivamente, esta fue la política de Torcuato. La de Suárez iba a cambiar dándoles fuerza, cuanto más fuerza mejor. Y esto sería, digamos, estaría en el origen de muchas derivas peligrosas que ha habido desde entonces. Aunque ya digo, la deriva principal se dio con Aznar cuando condenó el alzamiento del 18 de julio. Pues, Y no sé si con esto podemos terminar. pues con esto concluimos, don Pío, con la promesa, Dios mediante, de volver la próxima semana aquí a Informa Radio para hablar de historia, de lo que más nos gusta. De acuerdo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y un abrazo.